Vamos a recibirla, estas dos diosas amorosas. Me encanta cuando vienen médicos así, charlables, con el lenguaje coloquial. La doctora María Corsi, que está aquí a mi lado, jefa del servicio de oftalmología del Hospital de Pediatría, y la doctora Teresa Peñalba, también médica del sector de oftalmología del Hospital de Pediatría. Gracias por estar con nosotros, a las dos diosas, por venir muy comunicativas. A la doctora Corsi yo la quería tener hace rato y la sumó también la doctora Peñalba. Gracias por escaparse un ratito y por dejarla también directivos del Hospital de Pediatría. Directivos, le pedimos permiso para poder salir porque nuestros horarios son desde la mañana hasta el mediodía. Así que, y antes que nada, agradecerles la invitación. Bueno, y qué bueno es llegar a un montón de gente del otro lado, y qué importante es concientizar sobre la salud visual en los niños desde su nacimiento. Yo pensé que, bueno, la gurizada de que va a la escuela, no, desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Por eso nosotros recalcamos de los controles, ni bien nacemos, hasta el 6º mes, después del 6º mes en adelante, cada 2 años los controles. Es fundamental. ¿Sí? Nosotros trabajamos en el pediátrico a partir del 3er mes de vida, porque desde el nacimiento corresponde al materno neonatal. Sí. Entonces, nuestros controles en el pediátrico es a partir del 3er mes de vida hasta los 14 años inclusive. ¿El pediatra te deriva al oftalmólogo? El pediatra nos derivan y los mismos papás, también sabiendo, porque nosotros cada tanto hacemos estos controles en todos lados, estamos también en otras instituciones, entonces es como que ya también están sabiendo, por su primer hijito, qué control debe hacerse. Bien. Viste que mi pregunta, por ahí más que nada, a veces con los bebés hay una vieja creencia de que nacen con el ojito desviado y que después en algún momento se les va a regularizar, ¿no? Entonces se deja pasar un buen tiempo para ir al médico. En este caso, la recomendación es ir de entrada, desde el comienzo, ¿no? Desde que nacen, sí, porque le damos la posibilidad también a los ojos de detectar cualquier patología que puedan traer desde el nacimiento. Madres con toxoplasmosis durante el embarazo, tumores, catarata congénita, glaucoma congénito. Mientras más precozmente se detecten esas patologías, le brindamos el tratamiento y la posibilidad de poder tratar esas patologías. Claro. Mientras más temprano, desde el primer fondo de ojo, tiene que ser recién así. Viste que uno piensa que, claro, uno dice, bueno, el oftalmólogo le va a hacer identificar letras. Escuché una vez una persona que dijo, no le llevo porque todavía no conoce las letras. Pasa que hay formas de tomar la visión a los niños, a los bebés, por el reflejo, si sigue la luz fija, mantiene la luz, cómo es la actitud visual frente al estímulo luminoso para los bebés que no nos pueden decir lo que ven. Es cierto que cuando nace la criatura, nos decía nuestra abuela, bueno, han cambiado tantas cosas, no le mires de arriba porque le vas a dejar visco. No le mires de arriba. Claro, el bebé estaba cambiándole la mamá o era mi hermanito y yo venía al respaldo de la cama y lo miraba y el bebé te miraba así y decía la abuela, no le mires, y la ligabas porque le dejabas visco. ¿Es cierto que puede quedar visco la criatura? No, son creencias. No es así, no es así. Pero sí es importante lo que decía la doctora Peñalba, los controles, porque todo tiene solución. Sí. Entonces es más fácil detectarlo precozmente para saber qué tratamiento le vamos a indicar. ¿Qué es lo más común que se detecta en niños de esa edad? Sí. Bueno, nosotros a partir del 3er mes tenemos cataratas congénitas, que es cuando el cristalino se opaca igual que el adulto, pero en estos casos son bebés que nacen con el cristalino opaco. Entonces, ¿qué hacemos? Ni bien se lo detecta, se lo deriva o a un centro de alta complejidad que tenemos muy buen nexo con el Garrahan, o directamente buscar a alguien que haga, porque en nuestro hospital no tenemos alta complejidad para cirugía de tan chiquititos, porque esto bajo anestesia general, es un microscopio adecuado,
Entonces, o lo derivamos a un centro de alta complejidad donde nos aceptan siempre el Garrahan u otras instituciones, y si no, otras patologías, como decía la doctora, toxoplasmosis, que es la famosa enfermedad del gato. ¿Del gato? Muchísimas toxoplasmosis. ¿En la vista? En los ojitos. La En los toxocariasis, ojitos, que es la del toxocariasis. perro, es la que transmite el parásito del perro, la toxocara canis. O sea que si en el embarazo hubo algo de eso, sí o sí, cuando nace el bebé, sí o sí ahí. Sí o sí hay que controlar. Mira. O sea que en el embarazo se empieza a gestar la enfermedad de la vista de la criatura. Hay toxos que sí, que son las congénitas, y otras que son adquiridas. Hablabas de cataratas congénitas, no quiere decir catarata hereditaria. Bueno, por ejemplo, tenemos grupos de pacientes que los papás han tenido precozmente cataratas y algunos de los hijitos salieron con cataratas posteriores, ¿no? Otro mito que se derriba de que generalmente las cataratas le agarra al adulto mayor. No. No, la catarata puede ser congénita, digamos, al nacimiento, traumática. Tenemos muchos traumatismos porque el hospital de pediatría es el centro que recibe de derivación de la provincia. No todos los hospitales del interior resuelven traumatismos. Y muchas cataratas son por traumatismos perforantes, traumatismos graves, que tenemos alta incidencia en el hospital, y a veces no solamente es la lesión que produce el objeto, la lesión en la córnea, sino también más profunda siendo catarata. Entonces, eso también requiere intervención. Y después la de la vejez también. Claro. Ajá. Lo bueno de esto es que en los diferentes hospitales de la provincia de Misiones tenemos buen nexo con los oftalmólogos. Sí. Entonces, ellos tienen nuestros contactos, nosotros tenemos los contactos de ellos, entonces un fin de semana, porque hacemos guardias desde lunes a domingo, pasivas. Entonces, todo paciente que tiene algún golpe, antes de derivarlo, los colegas se contactan con nosotros y nos dicen, doctora, tenemos un paciente que se ha golpeado el ojo, ¿qué opina? ¿Qué hacemos? Bueno, si es ya una herida perforante, que el ojito está abierto, le mandamos a pedir un prequirúrgico, entonces ya viene con el prequirúrgico y lo podemos resolver en nuestro hospital. Ah, buenísimo. Entonces, eso de tener el nexo con los SAMIC del Dorado, de Oberá, que nos mandan muchos pacientes con traumas oculares. Tenemos muchos traumas del ojo, muchísimos. En los niños principalmente. En los sí. niños y bebés. Ah, y en los bebés. En los bebés también. Muchísimos traumas. ¡Qué bárbaro! Ahí veíamos en la primer filmina, nosotros vamos pasando, pues son muchas, la sacudida del bebé, que cuando lo vimos con Sí. Alicia nos sorprendió. Yo no sabía que sacudiendo al bebé o jugando los padres o cuando llora o causan daño ocular. Causan daño ocular. Las famosas sacudidas que uno quiere dormir al bebé. O a cuando veces, está por, o estamos jugando, que lo levantamos y lo bajamos. O cuando está por erutar. También que le golpeamos, o estos movimientos bruscos. Nos tenemos que acordar que la cabecita del bebé es muy lábil, entonces cualquier movimiento puede sangrar dentro de la retina. Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta, entonces a veces puede pasar que los papás, o por maltrato infantil también Sí. que hemos visto muchos en el hospital, hemos visto mucho maltrato infantil con hemorragias. Entonces, cuando recibe el pediatra y uno sospecha que puede ser un maltrato, nos avisan al servicio de oftalmología realizar un fondo de ojo. Bien, ¿cuándo yo me doy cuenta externamente que es un sangrado en la retina? ¿Cuando tengo un derramecito o algo? Nos damos cuenta por los controles. Por eso Ah. es fundamental, si es que no hay algo, diríamos, diferente o uno sospecha de un maltrato, si no directamente el control al nacer. Entonces uno ve que hay una hemorragia y ahí empezamos a investigar a qué se debe esa hemorragia. Es prematuro, saber que los prematuros pueden tener hemorragia cuando hay una prematurez extrema. Ah, mira. Nosotros hacemos prematuros en sanatorios de Posadas. Lo que pasa es que hay antecedentes, entonces uno va indagando, que no siempre es por la sacudida, puede ser por algo sistémico también, entonces uno lo va estudiando. Nosotros pensamos en la sacudida, solamente la sacudida esta de tirarle para arriba, el juego, ¿Qué ¿no? juego, el juego? Pero no, esto de que también es muy común el sacudón del Para dormir. O sea que Dormir. esto también puede llegar a afectar. También, cuando son muy chiquitos, sí. Ah, Sí, sí, mira, sí, Sí, ojo porque con son eso. ojitos en... Porque es muy común.
Tal cual, Muy tal común. cual. Vayamos a saltear ya, dejamos a los bebés 4, 5, 6 añitos, esa etapa donde las criaturas se ponen más inquietas, van descubriendo cosas, y ahí vienen los golpes, y ahí vienen los traumas, que es lo más común que encontramos. Ay, de todo, traumatismos para agua, lápiz, la gotita, los pegamentos para las uñas, porque están todos, o sea, son bebés que algunos no caminan, entonces generalmente están en el brazo con la mamá. Bueno, a Fernando le tocó la semana pasada con tintura del pelo, vidrio, clavos, madera, de todo. De los 35 años que estoy en el hospital, nunca me ha pasado. 35 años esta mujer no parece la y menos 35, aquella, no ninguna vamos de las a dos decir- parece la edad que tiene. No Nació vamos a en el decir la hospital. edad. No, Nací no en el vamos a decir hospital. la edad, no vamos a decir Nació en la el edad. hospital y ya estaba Nunca he recibido por una lesión muy importante por la tintura de pelo. Le ha quemado la córnea. Ay, por Con Dios. una secuela importante. El chiquito tiene 9 años. Y se Jugando con los amigos, pisó el pomo. de la tintura y le Fíjate fue lo de que es lleno la al ojo. fatalidad. Mira lo que es. Son segundos. Y así como decía la doctora, heridas perforantes, cuando se perfora el globo ocular, la córnea, o la esclera, que es la parte transparente del ojo. Tenemos desde cuchillos, Ujú. que el chiquito va caminando, se apoya y agarra el cuchillo, que no sabe el control y el manejo. ¿Qué más? Hemos tenido un día de lluvia torrencial del interior, un paciente que lo mandaron, ¿por qué? Porque el esqueleto que forma el paraguas, Sí. jugando con el amiguito, se le clavó Ay, directamente en el ojo. Lo mandaron con así, cosas graves. Cuando somos chicos, ese tipo de órgano, ¿cómo se llama? Globo ocular, El globo ocular. ¿se puede regenerar como otros órganos del cuerpo? ¿O una vez que, como esta criatura que tuvo el problema con la tintura, ya tiene dañada la córnea y le queda dañado? Le va a quedar una secuela que se llama leucoma. Se dice leucoma porque deja como blanquito, le quemó, así como las quemaduras, depende el grado, la córnea tiene varias capas, entonces de acuerdo a la capa que afecta, esto va, aparte yo estuve leyendo, porque nunca me pasó que una tintura le haya provocado este daño, es un componente que es base. ¿El amoníaco? La base altera todo lo que tiene ¿Y queda la estructura ciego? y está de con un baja, ojo? una nebuécula, queda con baja visión, no quedó ciego, pero queda con una baja Claro, visión. ya le queda No, eso. todo lo que la secuela. impacte en el ojo, como le decimos siempre a los papás, porque hay que explicarle que más allá de que se puede resolver el problema, no se puede determinar con cuánto de la visión va a terminar comprometiendo, pero todo lo que impacte al ojo, sea superficial o profundo, penetrante, y un impacto en la visión siempre tiene. Estamos a noviembre, a nada de las fiestas, cohetes, fuegos artificiales. ¿Qué incidencia tiene? Y bueno, previo a la ley que impedía y que impide, Pero que muchos no la supuestamente cumplen. hemos tenido catástrofes Ay, en sí. el ojo. Estallido del globo ocular, con pérdida del globo ocular, enucleación, por estallido de bombas, digamos, con la pólvora. Preparan, sí. Y después, con lo previo, si bien disminuyó mucho la incidencia, siguen habiendo accidentes, quemaduras graves por las estrellitas, los fosforitos petardos, que eso lo siguen comprando. Y eso sigue siendo motivo de accidentes. Claro, la estrellita que uno dice, bueno, es lo más La chispita. recomendable para los chicos. Lo otro que hacen es la virulana, ¿vi? Le ponen una virulana. Sí, eso cuando éramos chicos Cuando hacíamos. era chico hacíamos, pero Sí. también es... Mira, te llega eso en el ojo, Una ¿sabés cómo chispa te nomás, llega? ¿no? Siempre hacemos campañas de prevención, ahora seguramente ya vamos a empezar, y de concientización de no a la pirotecnia, pero mientras eso siga existiendo y sigan vendiendo, sí. Vayamos un poquito más de las fiestas y todo lo que tiene que ver con el verano y la pileta. La pileta, el cloro que afecta a los chicos el cloro en el agua, porque viste que te dicen, no, abra el ojo abajo del agua. Lo fundamental es el mantenimiento. Primero depende el medio en donde las piletas, recomendar que sea en el buen uso, mantenimiento con cloro, porque sí que aumenta los casos de conjuntivitis.
Y también, más allá de las piletas, arroyos, ríos, Sí, que, bueno, sí, que sí. ahí ya Claro, contaminados. contaminados. Ujú. Entonces sí aumenta el caso de conjuntivitis, sí, abscesos Que se hemos pongan tenido. ¿cómo que se llama? Las Las antiparras, lo que pasa es que tiene que ser antiparras buenas porque le entra de costado. Ah, sí. Hemos tenido también hace poco pacientes que son adolescentes que usan lentes de contacto, entonces se van a un arroyo, a una pileta, Ah, sí. Eso es muy temprana edad, ¿no? Usar lente de contacto. y algunos ya cada vez se está viendo más adolescentes, aparte a veces suele ser la indicación, porque son ojos muy miopes, no ven muy bien, hacen Ujú. deportes. Pero otros lo usan Quieren- por la tendencia y la moda también. Sí, pero la mayoría que vienen con los papás es entendible. ¿Por qué? Porque a veces quieren hacer algún deporte y el anteojo, hay anteojos deportivos, pero no es lo mismo. Cuando son Ujú. muy miopes, el lente de contacto mejora la visión, se siente, pero hay que saber a qué niño dárselo. Y como estábamos hablando del tema de las infecciones, nos ha pasado también que van con el lente de contacto, después se ponen la lente o una mala higiene de los frasquitos donde se guarda la lente y forman lo que se llama abscesos por hongos, que es gravísimo, Mira. Es grave. hasta pérdida total de la visión. Entonces, Ah. eso es lo que siempre le recalcamos. Si uno quiere usar lente de contacto, a los papás decirle que no es tan fácil, hay que cuidarse, saber a qué niño darle. Miopía y astigmatismo. Yo tengo miopía y astigmatismo. Pero en este caso la miopía y astigmatismo por el uso de las pantallas, celular, laptop, notebook, computadora. Vos, Lauriza, hoy en día está llorando, tomá, mi amor. En vez de sacarle a recrear en la plaza y todo, tomá. Y ahí están. A mí me pasa también con Bueno, el ojo esto es biólogo, así. ¿Qué es la miopía? Para que los papás entiendan. La miopía es la dificultad de lejos, por lo tanto, la estructura del ojo también va a cambiar. ¿Por qué? Porque al ser más miope, más aumento, el ojo también empieza a tener cambios, como por ejemplo el largo axil del ojo. Entonces, siempre es raro que los papás te digan mi hijo, siempre y cuando no sea 10 años que ya te dice, mamá no veo. Ujú. A veces puede pasar que son más pequeñitos y nos dicen los papás que es retraído, que a veces le gusta leer mucho. El niño miope tiene una característica muy interesante que le gusta leer. ¿Por qué? Porque se maneja en medios muy cercanos, porque ve bien de cerca pero mal de lejos. Entonces los maestros también te cuentan de que se distrae o quiere leer mucho, estar cercano. Ese es el niño miope. Pero le cuesta lector, el pizarrón. larga distancia, Ah, larga ya. distancia. Entonces a veces o lo envía la maestra porque nota que el niño copia mal, no copia, se Retraso en el aprendizaje. En el aprendizaje. Fíjate cómo la vista te puede perjudicar en el aprendizaje. en el Una aprendizaje. locura Sí, eso. por eso seguimos con los controles. A veces son las maestras también las que se dan cuenta. ¿En Porque serio? están más tiempo, están toda la mañana, se paran para copiar o le copian al compañero. O hay Buscan un la signo manera muy de- típico del Ujú. miope, del niño miope, que es entrecerrar los ojitos, Ah, eso es lo que hablábamos hoy que con es él. el Este signo lo de hacía. estenopeitio. Yo los colectivos Sí, sí, cuando sí. era más chico, doctora, por favor, así, acá. Claro, entonces Para una juntar la forma de vista, ver sí. Pero mejor. inclusive me quedó el tip, lastimosamente, que yo estoy con los lentes, pero por ahí hago... ¿Sí? Y no, y veo igual, amigo, Cuidado, ¿qué porque te te pasa? arruga encima, ¿eh? Claro, bueno, ya para esta edad, olvídate. Pero qué bueno, ¿y eso se detecta tempranamente? Se detecta temprano. Hasta un bebé podemos saber si es miope o no. ¿Por qué? Porque si hay antecedentes de que los padres son miopes, quiero dejar en claro algo. Las pantallas y los celulares no provocan miopía. Tenemos que tener un componente miópico. Todo bebé al nacer es al revés, es hipermétrope. Entonces, si nosotros ¿Qué le quiere hacemos... decir hipermétrope? Hipermétrope ve mal de cerca y bien de lejos, pero después se acentúa a larga distancia, pero se detecta ya tempranamente, hay equipos, hay esquiascopía, se dilata la pupila, que siempre hacemos todo niño que llega a la consulta, nosotros le hacemos fondo de ojo, que sirve para descartar cualquier patología y para dar el lente. Que eso difiere a un adulto, que si nosotros vamos al consultorio, nos toman la visión, no te van a poner ya gotas para un fondo de ojo para recetar un lente. Nosotros estrictamente, como oftalmopediatras, debemos dilatar la pupila para detectar algo en retina o dar su anteojito. ¿Y por qué? Porque todo niño acomoda.
Yo puedo tener una miopía en un niño de 2 y pico y bebé perfecto, porque tiene tal poder acomodativo que lo logra ver, pero después empieza dolores de cabeza, la mamá te cuenta que no quiere leer porque se cansa, copia mal del pizarrón al tiempo, el lagrimeo. O sea, eso es lo que hay que dejar en claro. No es que la pantalla te va a producir miopía. Tenés que tener un componente miópico. Predisposición, digamos. Claro. Pero por supuesto no es bueno para que estemos ya desde bebé dándole para comer la pantalla, la tablet, o sea, no. Hay gurizada que almuerza con la pantalla ahí en la... Sí. Y, Sí. y más chiquitos cada vez. Más Aparte se chiquitos. aíslan Vemos del bebés, medio, ¿sí? Bebés que no se Y tranquilizan. no se dan si cuenta le que le das. estamos lastimando. O lo mismo afecta mucho cuando te despertás a la mañana temprano y lo primero que agarrás es el celular, la luz del celular. Y sí. Viste que antes nos decían la tele. No tenías que ver la tele muy cerca. Alejate de la tele. Hoy en día es más difícil con esto. Con los celulares. Siempre la prevención, ¿no? ¿En qué rango de edad es recomendable sí o sí el control en los niños? Y desde que nacen. Claro, pero nace, no es como Al el pediatra una vez todo. nacimiento, el pediatra es el que nosotros le depositamos la confianza porque es el que deriva. Cuando nacen, al año de vida es fundamental, el ingreso escolar, pero en el medio hay que controlar, como decía Fernanda, cada 2 años, a los 3 años hay que hacer otro control, que son los niños que empiezan el jardín, las guarderías, y el ingreso escolar es fundamental, porque ya el chico va a estar sentado por lo menos a 2 metros para copiar, para escribir, entonces tenemos que asegurarnos de que tenga la visión acorde. Claro. Lo ideal recomendar, y nosotros como hay residentes en el hospital, ya al medio que le decimos, pantalla 0 al nacer hasta los 2 años. No le podés dar a un niño desde que nace hasta los 2 años una pantalla. A partir de los 2 años uno puede decir 15 minutitos, negociar. Ya a partir de los 5 o 6 años en adelante, eso hay que hablar con los papás. No podemos estar 3 horas sin descansos. Sí. Le podés dar la pantalla porque hay que hacer las tareas, hay que hacer... Porque viste que los jueguitos hoy en día Están todo el día. Entonces, te olvidás, haces prohibir... tus cosas y Te olvidás que tenés hijos El chico también. está sentado y no sí. molesta. Sí. Prohibir es imposible, porque es Exacto. imposible, porque es la tecnología y todos Se nosotros estudia, mismos todo hacemos. se hace Y es con parte el- de la vida. Pero sí darle sí. los tips, por ejemplo, si estamos usando un celular, no tener el celular a 10 centímetros, 30 centímetros, 15, 20 minutos. Si es una tablet a 50, si es la pantalla 70 estirando el bracito, descansos, pausas de cada 20 minutos, el parpadeo, fundamental, porque a veces están sin parpadear y que vienen con signos y síntomas, me pica el ojo, dolores de cabeza, Visión ardor, borrosa. visión borrosa y típico porque no parpadean, entonces produce sequedad ocular. ¿Niños de hasta qué edad se atienden en el pediátrico? Hasta los 14, inclusive, ya a partir de los 15 años ya son evaluados en el Madariaga. Qué buen dato ese. Desde los 3 meses, como decía Fernanda. Antes de los 3 meses de que nacen, los evalúa el materno neonatal. No, Natalia. Las tengo que Primer fondo despedir rojo, porque generalmente. están con los minutos contados. Quiero agradecerles por haber venido. Me quedó una pendiente. Orzuelos. Son solo orzuelos. Aquellas enfermedades que te salen en el ojo pero que vos no te provocas con nada. Ni con contundencia, ni con elementos, ni con nada. Bueno, los orzuelos son Es patologías lo más muy común, frecuentes, ¿no? muy común. Perdón, ¿eso viene por infección en la sangre? No, los orzuelos tenemos primero que descartar vicios refractivos, que el niño vea bien, porque a veces al esforzar, ya sea miope, hipermétrope, esfuerzan y produce los orzuelos a repetición. Otras veces hay una enfermedad que forma como una caspita, ¿no? Que se llama blefaritis. Esas caspitas tapan las glandulitas de meiomio y forman los orzuelos. Y tenemos también que vienen del interior y tuvimos acá, que a veces te confundes más. Cuando yo vine a Posadas me he confundido por un ¿De orzuelo. dónde sos? Yo soy de Buenos Aires, pero casi por posadeña, porque ya está Ah, tantos está bien, años. sí, tantos pero no años. sabía que existía, que es la famosa URA. La ura en el ojo. La URA en los párpados. La del perro en el Sí, ojo. y ¡Qué que bárbaro! y que te confunde como un orzuelo. Y además me confundió a mí, lo traté como un orzuelo, vino a los 15 días más. Y bueno, ahí aprendí que existe un Y parásito. en esta época de en calor esta época de empiezan a calor. aumentar los... Sí. ¿Sabes el dolor que es la ura en el ojo? Es picazón, ardor, porque cada vez que quiere respirar sale y pica, porque ellos Ay, tienen sí. como unas vellosidades.
Y es también una. lo que también vemos mucho, que es en conjunto con dermatología, son patologías de la piel como la rosácea, que también producen orzuelos. Orzuelos a repetición. Eso ya vamos a la parte de alergias. No, con dermatología lo maneja la parte dermatológica, maneja el especialista y nosotros tratamos los orzuelos, pero son patologías que van en conjunto, que van relacionadas. Uno piensa que el adulto tiene rosácea. Claro, exacto. ¿No? Sí, Y en el también. niño no se te manifiesta con el brote de colorada los cachetes, Ajá. pero sí, por ejemplo, orzuelos a repetición. Desmitificamos otro mito. Los orzuelos no vienen por la sangre, que tienen infección en la sangre. No, vienen porque se tapa la glándula. No voy a dar nombre de la gente que me decía eso. Qué bárbaro. El tratamiento del orzuelo. Toda mi vida decía, orzuelo, el anillo. Oh, claro, esa es la simpatía la que nos tiene tu simpatía, el abuela. anillo, frotalo. Y, Pero no está tan mal, porque A en ver. realidad lo que se necesita, digamos, no el anillo, Ajá. pero el concepto es el calor Sí. que se necesita. Por eso te fregaban el anillo y te ponían. Se necesita, pero el calor, el anillo se calienta y se enfría y no más. Claro. Necesitamos es calor sostenido sobre el orzuelo porque eso hace que drene el contenido que está en la glandulita. ¿Hacen bien. trasplantes El de calor es córneas ahí? fundamental, claro. Yo trabajo en el banco de córnea. Qué importante que es la donación, ¿eh? Importantísima la donación de órganos. Bueno, yo trabajo en el banco de córnea donde recibo las córneas donantes. Y esas córneas donantes, dependiendo si es un misionero que necesita esa córnea, está en prioridad y se hace acá en el hospital de adultos. O sea que trabajamos conjuntamente con el hospital de adultos. La parte de trasplante. Pero la parte de banco de córnea, trabajamos 3 oftalmólogos, 2 de adultos y yo que hago toda la parte de guardias para recibir el donante. María Corsi y Teresa Peñalba, muchísimas gracias por haber Gracias venido. a ustedes por la invitación. Tranquila, Gracias. la pasaron bien, Sí, todo un placer, bien, un el placer. streaming, la tele, la La primera radio. vez que hacemos streaming. Sí, Somos muy jóvenes por eso. Estamos en YouTube, así que no se preocupen. Gracias por haber venido, las comprometemos para venir de nuevo. ¿Cómo no? Sí. Sí, y agradecemos a las autoridades del Hospital de Pediatría. ¿Nombres, si quieren dar? Está el doctor Puente, director. Sí, lo conozco. Gerente asistencial, la doctora Fernández Sosa. Ah, la conozco también. Sí, Sí. que mándenle saludos porque le hemos hecho entrevista a ellos. Perfecto. Muchas gracias por haber venido a las 12. Gracias a Un ustedes placer. por Y las invitarnos. esperamos Un nuevamente. gusto.